refiero a familias arrugadas, con heridas, con cicatrices, pero que siguen andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores que nos enseñaron con su vida a decir Padre nuestro. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos. Y sacia mi alma. Estos son imágenes y frases de esta gira del Papa Francisco en México que hoy culmina. Estos 6 días intensos de recorrer la tierra mexicana, de compartir con familias indígenas, jóvenes y con todo el pueblo mexicano en general que se ha volcado en la Nunciatura, en el DF o en todos aquellos lugares de donde su santidad entra y sale solamente para compartir con él minutos. Estas son algunas de las frases que ha pronunciado, frases que muchos no olvidarán, frases que han marcado momentos particulares. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, Ismael González, el teólogo, experto en temas de la Iglesia Católica y docente en la Universidad Agustiniana en Colombia. Señor González, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Dania, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que nos sintonizan. Señor González, ¿ha sido un viaje memorable? Es decir, ha sido un viaje importante en esta agenda que cubre el Papa Francisco. Yo lo calificaría de extraordinario. Ha sido un recorrido maratónico ya en muchos medios, y ustedes también lo han anotado, la edad del Papa, la condición física, los desplazamientos, el calor de fe, de esperanza que el pueblo mexicano con el que lo ha recibido le ha impregnado para llegar a todos estos sitios y llevar un mensaje de paz, de reconciliación, de unidad, un mensaje de inclusión. Yo lo catalogo así, haciendo un balance parcial de lo que ha sido esta visita, la doy por positivo, y digo que parcial porque una vez el Papa se vaya, dentro de pocas horas partirá a Ciudad del Vaticano, a Roma. ¿Qué pasará con el pueblo mexicano? ¿Qué pasará con Latinoamérica? ¿Acogerán ese mensaje que el Santo Padre ha llevado? Pero ha sido extraordinario. Ahora, es un viaje, bueno, como todas las giras del Papa Francisco, que no está exenta de polémica. El Papa ha tenido espacio para reunirse con familias, con indígenas, con jóvenes, pero hay algo que yo quiero conversar con usted, porque, por ejemplo, muchas de las víctimas que son calificadas así en México, las víctimas de Ayotzinapa, por ejemplo, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, quisieron tener un encuentro con el Papa. Como también, por ejemplo, esa oposición acosada y callada en Cuba quiso también reunirse con el Papa Francisco y no tuvo la oportunidad. ¿Por qué estos
ítems que pueden ser considerados como políticos no son incluidos en las agendas del Papa Francisco, siendo él además un hombre político, porque hay política en su discurso y en su mensaje. Claro, él, lo que dice es, muchas personas se lo han preguntado. Él tiene la figura como político por ser la cabeza del Estado de la Ciudad del Vaticano. Mira, la primera, en el discurso en Palacio Nacional, él comenzó diciendo, vengo como peregrino de misericordia. Ya automáticamente ahí está marcando la pauta a qué vino. Sin embargo, eso no lo exime de dar una palabra dentro de su discurso de inclusión a estos familiares de los 43 que, hombre, ciertamente han venido esperando un pronunciamiento, que se esclarezcan los hechos, que se hable con la verdad. La transparencia que el Papa ha pronunciado en su discurso, estos familiares también la están esperando. Yo creo que el Papa es un hombre muy inteligente, es un hombre de mucha sabiduría, que trata de mediar por la tensión que el tema genera, y no solamente ese tema, o sea, también los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia Católica en México. Entonces, fíjate que para hoy en la Eucaristía que está prevista van a estar representantes, y si no son los familiares de los 43, donde seguramente el Papa, dentro de la homilía, dentro del mensaje que va a llevar a esta Eucaristía, también se va a referir a ellos. Todo el mensaje que el Santo Padre ha hecho en este recorrido por México y por estos estados, también tienen que verse ahí reflejados estos 43, y no solo, no solo estos familiares de estos estudiantes, sino todos aquellos que se sienten excluidos y silenciados al margen de la historia, porque ha sido un discurso de inclusión, donde nos ha invitado a una civilización del amor, donde está promulgando y exhortando a los políticos. Hoy se reunía con empresarios, la clase obrera, donde decía que tenemos que construir políticas auténticamente humanas. Entonces, el que de pronto no se refiera puntualmente el Papa en su discurso a estos 43 no quiere decir que estén por fuera de su discurso y de sus oraciones. No creo, por supuesto, que estén fuera de sus oraciones en modo alguno, pero siendo el mensaje del Papa Francisco precisamente la misericordia, esperan, por ejemplo, los familiares de los 43 o los familiares de las víctimas de la pederastia o los familiares en Cuba de opositores presos. Y misericordia también es lo que esta gente tiene que aprender en medio de su dolor y su angustia. Por eso, siendo este mensaje tan importante, ¿puede esto explicarse quizás? Finalmente el Vaticano es un Estado, hay relaciones diplomáticas entre los Estados. Quizás para cuidar estas relaciones diplomáticas o por la política misma, estos puntos que son sensibles para los gobiernos de los países que el Papa visita, ¿puede ser esta una razón, una causa? Y Dania, ¿qué otro mandatario cuando va a visitar un estado, un país, se presenta como misionero de misericordia, que va en peregrinación a los pies de la Morenita? Es decir, el Papa tiene esta doble figura que le permite claramente moverse en estos escenarios espinosos donde la gente está esperando una respuesta. Cuando iba a Ecatepec, la población estaba polarizada. Por un lado querían que el Papa aumentara la fe, por otro lado la gente ya perdía la fe. ¿Para qué viene? No es seguro estar aquí. Pero considero que dentro de todas las tensiones que ha podido producir esta visita apostólica, esto ha sido extraordinario por el mensaje, por la acogida que ha tenido, por los lugares a donde ha ido y por la exhortación que ha hecho no solamente a los políticos frente al tema de la corrupción, sino también a la misma Iglesia, donde les ha pedido que no le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no les sirve estar en la oscuridad. Hablen las cosas de frente, como hombres,
como hombres de Dios. Entonces, ese mensaje de misericordia que bien anotabas, es difícil entenderlo, es difícil como seres humanos entender qué se entiende por misericordia. Estamos en el año de la fe y el Santo Padre, finalizando el año 2015, ha sacado una bula sobre el tema de la misericordia y la justicia. ¿Cómo entendemos estas dos categorías? Y como seres humanos queremos a veces quizás hacer justicia por nuestra mano, pero la justicia de Dios es diferente y eso hay que saberlo entender en un contexto. Hemos escuchado, señor González, frases, por ejemplo, ayer en los jóvenes, en el acto con los jóvenes, recuerdo que alguno le dijo en las intervenciones, Papa Francisco, usted representa la iglesia que queremos y en la que creemos. Mucho se ha discutido en relación a los cambios que Francisco puede llevar o no a la iglesia, pero evidentemente su mensaje es distinto. Hay un mensaje de acercamiento. Cuando veíamos el acto de la familia, veíamos que había alguien divorciado, es decir, son mensajes de apertura. Francisco quiere una iglesia abierta. ¿Conseguirá abrirla lo suficiente? Dios lo permita. Es lo que necesitamos. Mira, es un papa latinoamericano. Ya por allí tiene uno que comprender que este hombre tiene una idiosincrasia diferente, no tan marcada como la europea de otros papas. Aquí hay más cercanía, aquí hay más calor, digámoslo así, humano. Este es un hombre con un carisma impresionante, donde le llega a la gente. Hay personas que se habían apartado de la experiencia de fe cristiana, católica, y han vuelto a la iglesia precisamente por el mensaje incluyente que este Papa trae. Este es un Papa que, bueno, espero no equivocarme con esto que voy a decir, pero es un Papa que no se contradice. Si leemos atentamente los escritos que ha presentado al mundo entero, los últimos, la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, hay una coherencia. Hoy hablaba el Papa de las 3T, trabajo, techo y tierra, que fue un mensaje que traía también cuando visitó Bolivia, Ecuador y Paraguay. ¿Y qué significa eso? Es decir, este es un hombre que tiene muy marcada la doctrina social de la Iglesia y que lucha por los derechos de los menos favorecidos, de los pobres, de los enfermos, de las mujeres, de aquellos que son silenciados, ya lo decía, al margen de la historia. Por eso lo vemos en los hospitales, por eso lo vemos en la prisión. ¿Qué significa esto de que un papa vaya a una prisión a tener un encuentro con estos hombres que, bueno, por cosas de la libertad humana, han elegido obrar de una manera o de pronto por injusticias están allí, pero ha ido a llevarles un mensaje de esperanza, de que luego son parte de la sociedad, de que sí son importantes para la sociedad y no solamente eso, que necesitan que cambien de mentalidad para prestarle un mejor servicio a la sociedad. Ha ido al norte, está en el norte, ha ido al sur. ¿Qué significa el tema de la frontera? Este es un hombre que no ha tenido miedo de estar en el corazón político de muchas naciones para hablarles directamente allí. Es una analogía con lo que ha vivido el pueblo de Israel en el desierto. Lo ha llevado allí para hablarle al corazón. Ha ido al Congreso de los Estados Unidos a hablarles al corazón de esa nación. Ahora lo hace en México. Entonces, aquí hay que aprovechar este momento de este Papa, esto es histórico, lo que está haciendo, está rompiendo estructuras, está rompiendo paradigmas, su misma forma de vestir. Parecen cosas sencillas, pero hay una humildad que transmite y sobre todo, ya lo anotaba yo en otras entrevistas, el Santo Padre evangeliza con su testimonio de vida. Él es el primero que da ejemplo, porque a veces caemos en ese error en la iglesia de hablar mucho, de pronunciar, evangelizar mucho, pero con el testimonio de vida, nada de nada. Entonces este es un hombre que es muy coherente, tiene una línea y él es el que da el ejemplo en la iglesia, él es la cabeza. Ciertamente, es una figura carismática y particular, la del Papa Francisco. En este momento el Papa está en Ciudad Juárez, es su último
su última parada, su último recorrido en este México lindo que ha visitado durante todos estos 6 días. Yoely Ramírez ha seguido en este horario precisamente todo este recorrido del Papa Francisco en México. Yoely, ¿en qué lugar se encuentra exactamente? ¿A dónde va a dirigirse? ¿Y cuáles son los actos que están estipulados para hoy en la tarde? Y Dania, Ismael, muy buena tarde. El Papa Francisco en este momento está reunido en el seminario diocesano con algunos de los representantes de la Iglesia Católica en el Estado. Ahí va a descansar, va a tomar sus alimentos, va a recuperarse de esta jornada que comenzó hoy muy temprano. Hay que recordar que tuvo un evento público en un lugar que es de cruce fronterizo. Hay cientos de miles de personas que son residentes del estado de Chihuahua, pero también otras miles más que cruzaron desde Estados Unidos hasta este territorio, a Ciudad Juárez, para escuchar en vivo, para sentir la presencia del Sumo Pontífice. En este momento está descansando, está recuperándose, algo que no había tomado mucho espacio en su agenda en estos días, pero bueno, hay que recordar que el Papa Francisco está en territorio mexicano desde el pasado viernes. Es natural que tanto por su edad como por una situación normal de agotamiento de cualquier ser humano, pues ya tenga más propensión a descansar por un espacio importante. Más adelante va a salir de este lugar, se va a acercar al punto fronterizo a Estados Unidos, el río Bravo, este río que año con año literalmente ahoga la esperanza de cientos de miles de personas que cruzan desde Centroamérica, Sudamérica, que cruzan el territorio mexicano y que llegan hasta el punto más alto de la frontera de México y ahí ahogan su esperanza de encontrar un futuro mejor, de llegar a los Estados Unidos, a veces porque encontraron algún grupo de delincuencia organizada, porque los secuestraron, los violaron, los extorsionaron, los robaron, cualquiera de estas situaciones, y si no, en este último intento tratan de cruzar nadando el río. Ya es muy poco frecuente esta situación, muchos lo hacen a través de túneles, a través del desierto, pero no logran esta hazaña, diría yo, y ahí queda esa esperanza. Va a llegar hasta un lugar que se conoce como El Punto. Es un municipio donde las autoridades y los habitantes decidieron reunir 4 piedras gigantescas, cada una es de 700 kilos, las van a juntar en una simbólica cruz y esas piedras fueron traídas del desierto. Para muchos el simbolismo son las 4 piedras de Samalayuca, que es una zona desértica en Chihuahua, son las piedras vencedoras del desierto. Y para ellos, eso es la imagen que quieren representarle al mundo. La gente de México, los migrantes que tienen ese espíritu vencedor del desierto y que logran cruzar cualquiera de estas peripecias, estos riesgos que les he narrado, y logran llegar hasta los Estados Unidos. Ahora, pasa un fenómeno muy interesante. Debido a la fuerza, la seguridad de las autoridades en Estados Unidos en esta zona, la migración se ha detenido en ese punto. Entonces, estas personas de Centro y Sudamérica principalmente se están comenzando a instalar, a organizar su vida en ese lugar, y empieza una mezcla de culturas, de lenguaje, de costumbres, incluso de aspiraciones y de formación política, social, cultural. Y es un fenómeno interesante que las autoridades ya también están tomando muy en cuenta para ver cómo va a ser este nuevo México en esa zona fronteriza. Hasta este lugar, hasta el punto, va a llegar el Papa Francisco, va a dictar algunas palabras, se va a acercar a una valla que es transparente, es una reja, no es un muro de concreto. Se puede ver tanto de territorio mexicano hacia Estados Unidos como del Paso, Texas, hacia México. Y ese es el lugar donde va a tratar de estrechar, de unir las manos de los mexicanos y de los Estados Unidos, tratar de dar un mensaje de respeto a la vida, de respeto a los derechos humanos, a pesar
de que el territorio sea de gobiernos diferentes, de países diferentes, de visiones del mundo diferentes. Hay ahora una carrera rumbo a la Casa Blanca con un aspirante a la presidencia, Donald Trump, que está diciendo: voy a construir un muro en este lugar, voy a acabar con la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, voy a sacar a las familias de migrantes estadounidenses y los voy a devolver a sus países. Y es justamente en ese contexto donde las palabras del Papa Francisco van a tratar de hacer un antes y un después, tanto para el gobierno mexicano, para que ofrezca mayor cantidad de empleo, mayores oportunidades para sus ciudadanos, una garantía de vida, de alimento, de techo, de salud, de educación, para tratar de frenar esta migración, de ofrecerles oportunidades a sus ciudadanos, pero también para decirle a los gobiernos de Estados Unidos que no es la manera de frenar la migración y que ante todo son humanos, son ciudadanos que están tratando de llegar a su país para desempeñar un rol en la vida laboral. Esa es la importancia de este punto, cuando llegue hasta esta valla que separa a esas dos visiones del mundo y a esas dos realidades de ciudadanos que están en ese lugar. Después va a ofrecer una misa ante alrededor de 300,000 personas que se estimen que llegan, pero incluso las propias autoridades dicen va a ser una cifra mínima después de lo que hemos visto a lo largo de estos 6 días. Más de 1.200.000 personas que siguen de cerca, que siguen en persona, que dejan atrás el cansancio, el calor y que se vuelcan a las calles para ver por unos segundos a su santidad, más los millones y millones de personas que están siguiendo la transmisión de los medios mexicanos y de las cadenas internacionales de noticias, como es nuestro caso. Los ratings en México y en cualquier lugar del mundo del seguimiento puntual de la gira del Papa Francisco están por las nubes, literalmente, Idania. Es una personalidad que logra acaparar la atención del mundo. Ahora, cuando yo te escucho, las actividades que va a tener el Papa, cuando hablas del punto, de estas 4 piedras del desierto que simbolizan ese acto prácticamente heroico de lograr pasar, atravesar ese desierto, llegar con vida al final, de esa simbología que esto va a significar, cuando también hace referencia a lo que ha sido, por ejemplo, la posición de Donald Trump, que es el candidato republicano, el precandidato republicano, y que va ganando todas las encuestas, puede ser que se convierta en candidato, y su posición en relación a los migrantes y a los migrantes mexicanos. Ismael, yo le pregunto, a ver, hay tanta política dentro de toda esta agenda del Papa. ¿Tiene el Papa que ver personalmente con aquellos puntos que visita, con aquella agenda que se estipula cuando hace una gira tan importante como esta a México, tomando en cuenta que son más de 100 millones de católicos los que alberga este territorio? Claro, claro. Es dramático lo que Joely nos narraba. Por el tema de la frontera, ya respondo tu pregunta, pero quiero hacer una anotación allí, porque es triste ver cómo muchas familias se han tenido que separar por el tema de la frontera, cómo se han tenido que romper esa célula de la sociedad. Y el Papa hacía una exhortación importante hoy, cuando estaba reunido con los empresarios y, digámoslo así, con la clase obrera, cuando esta mujer narraba su experiencia de que no tiene tiempo para la familia, es un llamado político a mirar cómo se están construyendo, valga la redundancia, las políticas laborales en los países. No solamente es México, es Latinoamérica, es Colombia. Todo lo que el mensaje que el Santo Padre está llevando a México, lo he dicho, no solamente es para México. También tenemos que acoger ese mensaje en Colombia y mirar al interior del país cómo es que se están generando esas políticas de inclusión, de justicia. Él es un hombre muy sabio, de mucha sabiduría, ya lo decía ahora. Fue a Estados Unidos y fue al Congreso de los Estados Unidos, donde se generan las leyes, hablarle al corazón político de ese país. A Cuba fue en otra condición, fue porque es otra realidad, pero también llevó un mensaje a los políticos mexicanos.
en cabeza de su presidente, del presidente Peña Nieto, también les ha dicho y ha exhortado el tema de la corrupción, que es un mal que no solamente México afecta, es toda Latinoamérica. Entonces, el discurso del Papa lleva política, claramente, hay una exhortación, pero también hay una doctrina social de la Iglesia. Él con ese coraje profético anuncia y denuncia, anuncia la palabra, anuncia la buena nueva, le exhorta a todos aquellos feligreses, aquellos cristianos, aquellos católicos, a que no se desanimen, a que sigan alimentando su fe, pero también denuncia aquellas situaciones de injusticia que oprimen, marginan y degradan la dignidad del ser humano. Por eso no es casualidad que haya ido a este punto fronterizo a realizar una Eucaristía, y estoy casi seguro que el discurso que va a llevar ahí, que la homilía que va a hacer allí, va a ser fuerte, va a ser de exhortación, porque ya se va. Ha sido todo un mensaje de inclusión. El hecho de que en San Antonio le haya hecho un homenaje a Monseñor Ruiz, ¿qué significa eso? ¿Por qué le hace tanto énfasis al tema de las comunidades indígenas? ¿Qué nos quiere decir eso al interior de la Iglesia? ¿Qué pensar de la teología indígena, el tema de la inculturación del Evangelio a estas comunidades? ¿Cómo se está haciendo el tema de la pastoral indígena? Entonces, es una exhortación también al interior de la Iglesia para revisar cómo estamos en la casa, cómo se está haciendo la tarea, cómo podemos mejorar en llevar ese mensaje, esa buena nueva, ese querigma a todas las personas, sin excepción. Claro. Son las 5:10 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, 4:10 en el DF. Esa imagen que tienen allí ven el papamóvil, está precisamente a la espera de que el Papa Francisco lo aborde para iniciar este recorrido y cumplir con todas estas actividades que Joely nos ha descrito. Y por supuesto usted lo verá a través de NTN 24, como lo ha visto en el transcurso desde el día en que el Papa Francisco llegó a territorio mexicano.